Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, con sus grupos de salud ambiental, ISA, y el grupo de salud y economía, con el apoyo del Comité de Investigaciones de la universidad, realizaron durante los años 2014 y 2015 el proyecto de investigación Características sociolaborales y de seguridad social de pequeños y medianos productores agropecuarios de los municipios de Marinilla, El Santuario y El Peñol, con capacidad de organización y posibilidades de producción agroecológica para la seguridad alimentaria. Como intención en este proyecto se tuvo la de apoyar estas asociaciones solidarias en la obtención de sus objetivos y también en capacitarlos desde el punto de vista de la agroecología y de buenas prácticas agrícolas. Estas capacitaciones se realizaron en 3 talleres en cada uno de los municipios y tuvo como objetivo principal que los campesinos intercambiaran sus experiencias no solamente en agroecología sino también en BPA. De esta manera, en vez de tener una capacitación muy académica y con términos muchas veces técnicos que no son entendibles por los campesinos, se recurrió a esta metodología de productor a productor que permite que entre los mismos campesinos se cuenten sus experiencias y a su vez muestran su capacidad que tienen para interactuar entre ellos mismos y también establecer lazos sociales muy importantes entre ellos. También hay que resaltar que la integración del equipo interdisciplinario que tuvimos desde la Facultad Nacional de Salud Pública permitió que este proyecto se enriqueciera y que los campesinos pudieran tener una información amplia y completa desde los diferentes campos de la biología, de la microbiología, de la economía, de la gestión sanitaria ambiental y finalmente integrarlos en la importancia de tener unas buenas prácticas en salud ambiental y de trabajar por la economía solidaria, pero también por tener unos cultivos saludables que finalmente redundan en beneficio de la salud del campesino y de su familia. A continuación, se hablará de los logros más importantes obtenidos en cada uno de los 3 talleres. El primer taller que se desarrolló fue sobre lo de agroecología, manejo agroecológico de los cultivos, demostración de los cultivos que obtenían y el manejo agroecológico, y también sobre plantas ancestrales y promisorias. Nosotros intercambiamos con los campesinos de manera directa los conocimientos ancestrales que tenían sobre algunas plantas y cómo, manejando adecuadamente algunas técnicas agroecológicas, se podía tener un cultivo, primero que todo, amigable con el medio ambiente, también una producción más sana, más amigable con la vida humana, y cómo ellos podían tener a la vez un cultivo en el cual pudieran ellos y su familia tener una fuente de ingresos adicional al cultivo que desarrollan de manera prioritaria. Se miraron varios aspectos de cómo hacer de que los cultivos pudieran desarrollarse libres de insectos dañinos, de plagas, teniendo un manejo cultural, teniendo un manejo adecuado, y cómo ellos eran testigos de primera instancia de cómo se podía manejar eso y cómo podía ser productivo sus parcelas. Se hizo una metodología en donde prácticamente era de campesino a campesino, compartiendo esos conocimientos y mostrando sobre el terreno cómo era la efectividad de esos cultivos. Fuera de eso se habló del valor nutricional de algunos alimentos, y en las diferentes prácticas que tuvimos, los alimentos fueron preparados con productos de las propias parcelas, tratando de dar énfasis en esos alimentos que tradicionalmente se consumían y que ya no se consumen.
por ejemplo, lo que era los frijoles petacos, lo que era yacón, lo que era la quinoa y otros productos que se han ido olvidando, la victoria y otras de los que los ancestros consumían y ya no se consumen. En conclusión, fue muy bien evaluado el taller, hubo una práctica en la que al compartir conocimientos muchos de ellos querían cambiar su forma de cultivar por una manera más amigable con el medio ambiente. Creemos de que pudimos lograr en ese primer taller todos los objetivos que hay trazados. El segundo taller trató el tema de los métodos de control de plagas. En este sentido, se trataba de hacer énfasis en los métodos de control biológicos. ¿Qué pasó? Que teníamos dos tipos de organizaciones. Unas organizaciones que cultivan con énfasis en agroecología y producción orgánica. Estos agricultores no usan plaguicidas. El segundo grupo de organizaciones son asociaciones de agricultores que usan plaguicidas, pero que lo están tratando de hacer con buenas prácticas, es decir, tratando de hacer un uso mesurado de estos plaguicidas y tratando de evitar en lo posible usarlos. Con estos dos tipos de asociaciones, entonces el taller se enfatizó en que los mismos agricultores les comentaran a los otros cómo ellos estaban usando estos métodos de control. Para ello, lo primero en lo que hicieron énfasis fue en el uso de las medidas de control personal. Si nosotros lo miramos de cabeza hacia las extremidades inferiores, entonces en la importancia del uso de las gafas que protegen los ojos, de las mascarillas que protegen toda la inhalación de plaguicidas, del usar una ropa adecuada, ojalá impermeable, luego de usar guantes y finalmente de poder tener protección en los pies con el uso de botas. Luego, después de estos equipos de protección, se hacía una énfasis en la importancia de calcular las dosis del producto, o sea que sea un producto químico como plaguicida, o sea que sea un producto biológico como los que ellos utilizan, que generalmente son los biopreparados, los que utilizan los agroecológicos y agricultura orgánica. Entonces, en ese sentido, era muy importante tener muy claro cuál era la dosis, la cantidad que debía ser usada dependiendo del área del cultivo. En tercer lugar, se hacía un énfasis en el equipo como tal con el cual se va a hacer la aspersión del método de control. En este sentido, se hizo énfasis en usar equipos de fumigación o de aspersión en buen estado y sobre todo con unas boquillas adecuadas, el uso tan importante de las boquillas de baja descarga. Y finalmente se hacía ya un importante énfasis en cuáles eran esos métodos de control biológico entonces, sobre todo para aquellos que están tratando de eliminar el uso de plaguicidas y ya en aquellos que usan agricultura agroecológica y orgánica. Esos métodos de control biológicos son entonces los biopreparados que ya comentamos, que los hacen con ají, con ajo, o con cebolla o con plantas aromáticas, pero también biopreparados en los cuales utilizan microorganismos de bosques, hongos para favorecer la nutrición del suelo, el manejo nutritivo del suelo, el uso de minerales, también favorecer insectos que controlan patógenos como las mariquitas, los cucarroncitos pequeñitos. Todos el uso, la importancia de la rotación del cultivo, todos estos métodos ellos los compartían con el propósito de hacer ese control de plagas y de patógenos en sus cultivos. Ya finalmente el taller se enfatizó en la importancia de mirar la certificación de la calidad de los productos que producen los agricultores, y en este sentido se hizo énfasis en que sea ojalá una certificación de la calidad
colectiva para que ellos puedan abrir espacios de mercado en un mercado que de por sí ya es adverso, en la cual es necesario concientizar a los consumidores sobre el valor de la calidad del producto que estamos consumiendo. Entonces esa certificación de la calidad de los agricultores les va a permitir luego ser más competitivos y tener un mejor precio justo a sus productos. Uno de los talleres a los que se les dio importancia o se priorizó en la consulta que se hizo a los pequeños productores agropecuarios de Marinilla, el Santuario del Peñol, plantearon la importancia de hacer un taller sobre comercialización. Como ya lo habíamos anotado, todos estos talleres que se realizaron de intercambio o de relaciones entre productores para conocer de qué forma ellos realizaban sus actividades, vimos que estaban muy bien formados precisamente para este taller. Entonces, en consulta con ellos mismos encontramos que en el territorio hay redes de comercialización y hay prácticas que ellos realizan y que han sido exitosas. El problema de la comercialización es, diríamos que se plantea es para todo Colombia, para toda Antioquia, pero que el trabajo de los pequeños productores a nivel local y con su esfuerzo ha sido demasiado importante. Entonces lo que se plantearía es que debería hacerse un trabajo de mayor nivel y con un trabajo conjunto entre empresa, privada, Estado, podría ser también la universidad y sobre todo ese esfuerzo de los pequeños productores. Lo que tengo en mis manos es una muestra precisamente de todo ese saber que han recogido las asociaciones de productores, en el que se resalta precisamente el trabajo que hacen como comunidad. Esta comercialización plantea precisamente no solamente todas las actividades, sino también las características de su producción. En esas características ellos plantean precisamente si están realizando buenas prácticas, si están realizando agricultura agroecológica e inclusive si están realizando productos que ya tienen un proceso artesanal. En este caso diríamos que en el sentido de producción de un producto procesado industrialmente, aunque dicho de manera artesanal, como les dije anteriormente, y que es para la venta. ¿Esto qué significa? Que estas personas inclusive nos llevan mucho adelanto en el esfuerzo que hacen para llevar sus productos al mercado final. Cuando se habla precisamente en el tema de la comercialización, no solamente se plantea como un esfuerzo que hacen ellos, sino que también debe estar relacionado con el trabajo, digamos el trabajo de la asociatividad, el trabajo en colectivo de los productores. ¿Qué significa? Unir esfuerzos significa unir comunidad, y algo que han planteado de manera muy enfática es el esfuerzo que debe hacerse en la educación de los consumidores, porque los consumidores, si conocen qué tipo de alimentos se está produciendo en el campo y que tiene unas características de ser alimento sano, pueden precisamente hacer mayores demandas a esos mercados locales. Otro asunto que se planteó como muy importante es que el Estado, que ya lo ha hecho en otras ocasiones, fortalezca la infraestructura que permita precisamente la salida de los productos al mercado. Puede ser al mercado regional y al mercado nacional. Otro tema que debería plantearse, que se ha planteado en diferentes espacios, es el tema de la tenencia de la tierra. Los productores agropecuarios necesitan la tenencia de la tierra, o sea, la propiedad de la tierra, precisamente para garantizar autonomía. Requieren también apoyo de otras instancias para extender las redes de comercialización y requieren el acceso al crédito. Requieren muchos, aspectos que tendrían que trabajarse de manera más amplia con diversos estamentos de la sociedad, y más aún ahora que se propone no solamente la asociatividad, sino también el desarrollo que debe tener el campo, teniendo en cuenta que Colombia tiene una gran extensión que representa el 94% de nuestro territorio es rural. Entonces, ¿qué significa? No solamente tener muy claro el tema de la alimentación mundial, el tema de la comercialización de alguna forma de productor a consumidor, que eso es demasiado importante para procurarle ingresos a los campesinos, a los productores, y tener una fuerte educación en los consumidores para que tengan muy claro el esfuerzo que hacen los productores y la importancia del alimento sano para la salud.
Como conclusiones más importantes de este proyecto, se pudo observar que la parte de seguridad social de los campesinos es muy deficiente y desafortunadamente coincide con la situación de la mayoría de los campesinos del departamento y también del país. También se pudo observar que a pesar de las grandes dificultades ocasionadas por la pobreza, el desplazamiento forzado, la falta de recursos, la falta de educación y la falta de seguridad social, uno ve que las asociaciones luchan por mantenerse y por salir adelante, por capacitarse y por tener mejores prácticas agrícolas, ya sea de tipo agroecológico o de tipo BPA. Lógicamente que también uno ve que hay una preocupación de algunas instituciones gubernamentales y de otras instituciones de carácter internacional que también apoyan este proceso. Vemos que estos 3 municipios continúan siendo una despensa agrícola para el país, que de todas maneras sea de buena calidad, como en el caso de los cultivos agroecológicos o tipo BPA, o sea con cultivos con la utilización de muchos venenos y de sustancias químicas para mantener la producción. Se observa que hay una gran vocación agrícola en esta región. En relación con los campesinos interesados en la agroecología y en la producción orgánica, pues vemos que esta crece cada día y que hay un gran interés en producir no solamente para las familias, sino también para exportar. Pero desafortunadamente no existe todavía la cultura en nosotros como consumidores para estar apoyando estas asociaciones que pretenden tener una producción agrícola más saludable, que redunda en beneficio de la salud de todos, pero que de alguna forma puede tener unos costos más altos que muchas veces las personas no quieren asumir por la falta de conciencia. Finalmente, en este proyecto es importante resaltar que hay un movimiento de resistencia a las prácticas tradicionales y que están enmarcados en ese proceso de la aplicación de la economía solidaria y de intercambio entre las diferentes asociaciones. Es importante resaltar que estos campesinos requieren no solamente un apoyo permanente y constante de la universidad pública, sino también de las diferentes instituciones gubernamentales e internacionales para que continúen mejorando sus condiciones de vida, sus prácticas agrícolas y finalmente tener una vida saludable para ellos, para sus familias y para todas las personas que consumen o consumimos estos alimentos producidos por ellos.